que destinado a la clase anterior, después de que estuvimos viendo un poco sobre cuál ha sido la historia en lo que trasciende de nuestra constitución política hasta la actualidad con los antecedentes más importantes, es la población del Estado mexicano. Es decir, dentro de la propia constitución se maneja un concepto muy importante y relevante que es la nacionalidad. Es decir, lo que nos representa para decir que somos mexicanos. La ciudadanía y la doble nacionalidad y la situación política de los extranjeros. Es decir, las personas que se encuentran residiendo aquí en nuestro país y tienen esa, digamos, libertad de poder transitar y no tener algún problema. Para temas legales también esto es de gran trascendencia y estadísticamente también hay un margen de población que es necesario y que es destinado también para saber cuántas personas viven en México. La población de México viene con el nombramiento de la nacionalidad y eso primero lo vamos a abarcar en nuestra Carta Magna. Es decir, todos sabemos que nuestro artículo primero de la Constitución Política nos dice que todas las personas van a gozar de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Los tratados internacionales es muy importante porque, pongo un ejemplo, México forma parte del Tratado de Viena y ese tratado para el tema de nacionalidad pues funge un papel muy importante porque habla precisamente de el entorno del mexicano. Así como, claro, enfocándonos a México. Entonces, esos tratados internacionales, esos pactos, pues son importantes porque van a ser reconocidos, así como nuestra propia constitución. Hay garantías y esas garantías, acuérdense que es para la protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones que establece la misma Constitución. Si nos vamos al artículo 11, nos dice que toda persona va a tener ese derecho de poder entrar a nuestro país, es decir, a la República. Hay que viajar, podemos tener ese tránsito en el territorio, mudar de residencia sin necesidad de una carta de seguridad de salvoconducto o de algún requisito semejante para poder hacer pues esa actividad. El ejercicio está claro subordinado a facultades que pueda en ese momento tener la autoridad judicial y en los casos también cuando hablamos de responsabilidad ya sea de criminalística o de tema civil, pues incluso también de temas administrativos, pues vamos a tener limitaciones y esas limitaciones pues las van a tener la propia ley, las leyes especiales, también hay que hablar de tema de migración, inmigración, salubridad, por parte de el tema de extranjeros también residentes del país. Toda persona entonces va a tener derecho de buscar y de recibir también asilo. Hay un reconocimiento de conducción de refugiados, de otorgamiento de asilo político para la realización y la conformidad de los tratados pues que nuestro país forma parte. Esto como pequeña introducción. Incluso la propia Constitución Política maneja un capítulo único de la nacionalidad mexicana. Y esto es importante porque lo que podemos decir es que los mexicanos, es decir, la nacionalidad mexicana se va a adquirir por dos medios. Ale, Lau, Gaby, por nacimiento o por naturalización. Primero vamos a ir al tema de mexicanos por nacimiento. Es decir, la ley establece y en nuestro enfoque es que los que nacen en territorio de la República, sea cual sea la nacionalidad de sus padres, es mexicano. De igual manera, los que nacen en el extranjero, hijos también de padres mexicanos, es decir, madre mexicana o de padre mexicano, también es extranjero. Incluso también los que nacen en el extranjero,
que son padres mexicanos por naturalización, es decir, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización, también se les asigna pues como mexicano. También hay bebés que nacen a bordo de embarcaciones, de aeronaves mexicanas, que a mí me tocó ver, por ejemplo, cuando hacía un viaje, que una mujer se encontraba embarazada ya a punto de dar a luz y estábamos a mitad, ¿no? Del mar y tuvieron que atenderla. En ese caso en particular, pues estaba dentro de una, digamos, de un avión tipo mexicano. Incluso también pueden ser embarcaciones o de guerra o mercantes, también aplicaría para que el bebé, en este caso, pues también se le pueda adquirir esa nacionalidad mexicana. Por otro lado, también está el tema de la naturalización. Es decir, hay mexicanos naturalizados y estos hay dos, que es los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones una carta de naturalización. Esto como actividad, pónganlo en sus apuntes porque tenemos que ver cuáles, digamos, los requisitos indispensables que tiene que tener una persona para que la Secretaría de Relaciones pueda dar esa carta de naturalización. Ojo aquí. El segundo, también puede ser la persona, sea hombre o sea mujer, que contraigan algún matrimonio con varón o con una mujer mexicana o que tengan, establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los requisitos que establece la ley. Entonces, para esa naturalización, o lo va a otorgar la Secretaría de Relaciones con esta carta de naturalización o que se contraiga matrimonio y que tengan ese domicilio dentro del territorio nacional. Ojo aquí con estos dos puntos que les estoy diciendo en el tema de naturalización, porque tenemos que hacer una comparación con otros países cercanos, países vecinos, como Estados Unidos, como Argentina, como Brasil. Entonces vamos a tener una actividad y también, pues claro, hacer esta comparación ya con países como lo son España, como lo son Japón. Hay obligaciones que vamos a tener por el simple hecho de ser mexicanos. Y estas obligaciones, nuestra Carta Magna los desglosa en 4 puntos muy importantes. Es decir, el artículo como tal nos menciona que las obligaciones de los mexicanos en primer es ser responsable. Ser responsable en el ámbito de tutor, de padre, es decir, respecto a hijas, respecto a hijos, incluso respecto a pupilas o pupilos menores de 18 años que concurran al tema de escuela, es decir, tener una obligación de educación o en su caso, también en el tema militar, en términos que establece la ley para participar en el proceso educativo y revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y el desarrollo. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que se tiene que asistir en los días y horas que son designadas por la administración, por el ayuntamiento en el lugar donde residen, por ejemplo, Veracruz, que acá tienen su casa. Entonces uno tiene que acatar esos días designados para cumplir instrucción cívica y militar que los mantengan aptos para el ejercicio de los derechos ciudadanos y diestros de manejo de armas, que sean conocedores de alguna disciplina militar. Si hacemos una comparación, todos sabemos que aquí, aunque supuestamente se había puesto en debate si se tenía que hacer una cartilla como tal militar para los hombres, pues todavía se pone en práctica eso, que al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, pues es necesario porque es un requisito que incluso lo piden para cualquier trámite. Esto nada más era para el varón.
Hubo ahí algunas discusiones porque decían, bueno, entendemos que es un requisito indispensable porque en algún momento si nuestro país se encuentra en una posición de guerra, pues tenemos nosotros que apoyar como buenos ciudadanos, como una obligación de los mexicanos. Pero los mexicanos de manera general, es decir, el debate era por qué al sexo femenino no también se le daba esa oportunidad, algunas con la intención de querer y porque querían intentarlo y otras por temas de desigualdad, ¿sí? Entonces es un tema que hasta el momento todavía es discutible sobre la cartilla militar, es decir, todos sabemos que hay un sorteo en donde popularmente hay una bolita blanca o una bolita negra y esto nos da automático el poder pasar a tener un servicio poco militar, sí, para poder en algún momento pues ser seleccionado para Maestra, poder. como en el caso de los israelíes, creo que ahí ellos sí tienen que hacer hombres y mujeres servicio militar para tener acceso a la nacionalidad, ¿no? Aunque hayan nacido, casi la mayoría de los judíos son mexicanos, nacidos aquí, porque nacieron aquí, pero creo que si quieren adquirir esa doble nacionalidad, ambos están obligados a hacer un servicio, tengo entendido. Sí, y no nada más en Israel, sino en algunos otros lugares, incluso también abarcan el tema religioso. Ya lo vamos a ir viendo, digamos que vamos a poner ejemplos de algunos países que son semejantes a la estructura de obligaciones que tienen y otros que no son tanto semejantes a la estructura que tiene nuestro país. Nos vamos a abocar, por ejemplo, a este tema de Viena, porque Viena, digamos que también, pues por eso trasciende el tema de obligaciones para los ciudadanos de un país en común y tienes mucha razón, Ale. Yo creo que, digamos, cuando la Constitución especifica el tema de recibir el tema militar en términos que establece la ley, el proceso de progreso, de derechos de ciudadano, del manejo de armas, ahí hay una frase muy importante que maneja la Constitución que es conocedor de la disciplina militar. Al ser conocedor de esa disciplina militar que es necesaria porque si en algún momento nuestro país encuentra en una emergencia, pues ese conocimiento y disciplina no debería de abarcar únicamente al hombre, sino también a la mujer. Entonces, es un tema de debate. Vamos a ver que otros países lo toman diferente, pero bueno, eso es una de las obligaciones que tienen los mexicanos. Otra de las obligaciones es alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a nuestra ley para poder asegurar y defender la independencia de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestro honor, de nuestros derechos, de nuestros intereses a la patria, que va de la mano precisamente con estos derechos de el ejercicio y la disciplina militar. Entonces, esta es la obligación principal que tendríamos que tener. La previsión sobre un ataque en donde nosotros como ciudadanos pues tenemos que ver primeramente por nuestro país. Hay que contribuir a los gastos públicos, hay que contribuir a la federación, a los estados, a la Ciudad de México. Nosotros nos regimos por municipios, entonces donde nos encontremos también hay que contribuir de manera proporcional, de manera equitativa que dispone la ley. Acuérdense que nosotros tenemos nuestra Carta Magna, que también tenemos una constitución política para cada entidad federativa, es decir, el estado de Veracruz, el estado de Campeche, el estado de Baja California, el estado de Colima, cualquier estado goza de una constitución autónoma que tiene que ir siempre alineada a lo que establece nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, abarcando algunas limitaciones que por interés de cada estado pues creen que son pertinentes. Sí, también hay leyes especiales de manera, digamos, nacional en donde también nosotros como estados, pues tenemos que acatar y los municipios igual.
manera tienen su propia o se rigen por leyes que ellos mismos analizan, que ellos mismos proponen y que con el paso del tiempo se tiene que llevar a cabo. Entonces nosotros como ciudadanos pues también tenemos que apegarnos a esas leyes sin evitar conflictos en lo que trasciende de nuestra constitución política. Son pocas obligaciones que tendríamos como ciudadanos, entre comillas, pero que son necesarias que conozcamos. ¿Dónde lo vamos a sustentar? En nuestra constitución política. Les voy a enseñar ahorita los artículos y las reformas que se han dado. La reforma, por ejemplo, de la responsabilidad de hijos, hijas, pupilos menores de 18 de años que van a la escuela y que reciben educación, que es una obligación que tienen, un derecho y una obligación por parte de los tutores o padres. El tema militar, hubo una reforma en el año, primero en 1993, en específico el 5 de marzo de 1993, luego se reformó en el año 2002, en específico en febrero, y posteriormente, que es la que nos rige ahora, fue en el año 2019. Para el tema de cuerpos de reserva, para asegurar y defender la independencia y el territorio, hubo una reforma en el año apenas 2019, en específico también en 26 de marzo del 2019, donde cambiaron algunas letras porque también había un tema de desigualdad. Y los gastos públicos que disponen y para nosotros como ciudadanos, la última reforma y única reforma también que se ha dado fue en enero del año 2016. Son las únicas, es decir, 4 o 5 reformas en donde se ha visto esos cambios en el artículo, en específico, artículo 20, 29, 30, 31, y ha habido mejorías. Creo que se pudiera pulir un poco más, es cuestión de hacer un análisis. Y también hay leyes que van a regular el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a nosotros como mexicanos para poseer otra nacionalidad, para establecer normas que eviten conflictos, porque aquí también se ha dado mucho y ha habido casos de doble nacionalidad. Sí es necesario también que nosotros abarquemos eso, cuándo podemos tener una doble nacionalidad. Un punto aquí es que el ejercicio de los cargos, el ejercicio de las funciones para las cuales nuestra Constitución requiere ser mexicano por nacimiento, hay que tener la calidad y no se adquiere, y no podemos adquirir otra nacionalidad a base de requisitos que estén establecidos en otro país, pero que vayan en contra de lo que establece nuestros propios requisitos. Hay una reserva que es aplicable para casos que señalan leyes especiales y de la Congreso, digamos, leyes del Congreso del Estado o del Congreso de la Unión. Aquí hay nosotros le llamamos tiempo de paz. En tiempos de paz, ningún extranjero puede servir al ejército, ni a las fuerzas policiales, ni a la seguridad pública. Es decir, hay que permanecer activo en el ejército en tiempo de paz, en tiempo de la Armada o de la Fuerza Aérea, en todo momento, pero no puede desempeñar un cargo, una comisión, un extranjero. Se requiere ser mexicano por nacimiento y esta misma calidad es indispensable para capitanes, para pilotos, para maquinistas, para mecánicos, de manera general. Les digo esto porque resulta que tengo yo una de mis mejores amigas, por ejemplo, se ha casado con una persona que desde hace mucho tiempo está viendo el trámite para poder ser piloto. Aquí no se casó ella con él en México, sino que estuvieron muchos años viviendo fuera de México, aproximadamente 3, 4 años, y ha tenido problemas porque no realizó los trámites correspondientes y la que es su pareja, pues fue contratado
pero sin apegarse a lo que establece él siendo extranjero. Entonces, él empezó a hacer ejercicio de piloto y después tuvo ese problema cuando hacen una revisión y se dan cuenta que él no cumple con las obligaciones mexicanas y aparte, pues no tiene esa nacionalidad. Es como tal un extranjero meramente. Entonces, de manera general, todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o con la insignia mercante mexicana, pues ahí va a tener un problema. Tiene que desempeñar los cargos de capitán de puerto y los servicios le llaman ahí ellos aeródromo, entonces ellos tienen que tener un permiso. Esta persona pues digamos que no se asesoró bien y ahora ha tenido algunos problemas. Únicamente él estaba como piloto y bueno, lleva ahorita más de 6 meses tratando de poder trabajar y no lo ha logrado, no ha podido, ya tiene problemas legales. Los mexicanos en nuestro país, claro, vamos a tener preferencia de los extranjeros en igualdad de circunstancias. Hay toda clase de concesiones, hay empleos, cargos, hay comisiones de gobierno que indispensablemente necesitamos ser mexicanos. Pero también hay un capítulo que se abarca para los extranjeros, porque también hay que darle la participación al extranjero de poder residir en México. No todo extranjero que llega aquí, a diferencia del pensamiento americano que dice que los mexicanos que llegan ahí es para hacer el mal y no el bien, pues en México todo lo contrario, ¿no? Se le da también pues esa oportunidad del extranjero de poder estar aquí. Y nuestra Carta Magna nos dice que son personas extranjeras, pues las que no van a poseer esa calidad determinada en nuestros artículos constitucionales, pero que, claro, que van a gozar de derechos humanos y garantías que reconoce nuestra propia Constitución. El Poder Ejecutivo de la Unión hizo una audiencia y siempre va a tener estos momentos de poder expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley y se va a regular por un procedimiento administrativo. También se van a fijar en el lugar, en el tiempo que dure la detención. Y los extranjeros no podrán de ninguna manera, digamos, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Dentro de los ciudadanos mexicanos, nos dicen que los ciudadanos de la República, es decir, hombres y mujeres, van a tener una calidad de mexicanos. Pero además de tener una calidad de mexicanos, tenemos que cumplir ciertos requisitos, que nosotros no los tomamos en cuenta porque nacemos y bueno, en nuestra vida cotidiana, pues la pasamos aquí sin saber cuáles son los beneficios de ser ciudadano mexicano o cuáles son, digamos, las desventajas de ser ciudadano mexicano. A diferencia de otros países, ¿cuál es la mayoría de edad aquí en México? Número 1, los 18 años. Habrá países que la mayoría de edad es los 21 años, los 25, otros países donde hacen una división dependiendo del ejercicio, es decir, para algunas cosas son mayores de edad a partir de los 16 años y para otras cosas como temas políticos y civiles son mayores de edad a partir de los 21 y 22 años. En México la mayoría de edad es 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ese es el requisito únicamente, o los dos requisitos únicos para que nosotros vamos a tener en cuenta para la calidad de mexicanos, que se me hacen muy pocos y muy fáciles. También nos manejan derechos de ciudadanos. Este tema es muy importante porque incluso en el año 2019 también hubo una reforma para poder especificar los derechos de los ciudadanos, de los requisitos de la calidad de mexicanos. También la última reforma fue, pues esa reforma ya tiene muchísimo tiempo, incluso antes de los años 70, es decir, 1968, 69 se hizo una reforma sobre los requisitos de la calidad de los mexicanos. Hay derechos de la ciudadanía en donde hay que tener una votación en elecciones populares. Pueden o podemos votar
en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidad que establece la ley. Hay un derecho también de poder solicitar, digamos, un registro de candidata, de candidato ante una autoridad electoral para partidos políticos, así como los ciudadanos y las ciudadanas que quieran solicitar un registro de manera independiente, cumpliendo los requisitos, las condiciones y los términos de la legislación. Claro, es un derecho que vamos a tener como ciudadanos. ¿Se puede asociar individualmente? Sí. ¿Liberalmente? Sí. Para tomar de forma pacífica un asunto político del país, claro que se puede. ¿Se puede tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de alguna institución en los términos que nos dicen las leyes especiales? Claro, también se puede, es un derecho que tenemos. Y así como ese derecho, también podemos ejercer toda clase de negocios en el derecho de petición. Es decir, esto forma parte del derecho tajante que va a tener un ciudadano. Hay que iniciar leyes, sí, en los términos y los requisitos que señala nuestra Constitución y también la ley del Congreso. Hay una ley del Congreso, hay una ley y también hay que checarla sobre el Instituto Nacional Electoral, que nos dice cuáles van a ser las facultades que nos van a otorgar como ciudadanos. Votar en consultas populares en temas de trascendencia nacional o regional también es un derecho que vamos a tener como ciudadanos. Y aquí, ojo, porque esto va a ser siempre convocado por el Congreso de la Unión a petición de 3 puntos. Del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras de Congreso de la Unión, o en el caso para las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos en un número equivalente, al menos digamos el 2% de los inscritos en las listas nominal electoral, en términos también que nos diga la ley, y para el caso, ojo aquí, de consultas populares en temas de trascendencia regional, los ciudadanos también de cualquier entidad federativa, sea una o más entidades federativas, con un número equivalente, pueden ser inscritos a la lista nominal de electores en la entidad o en las entidades federativas, dependiendo si es una o dos, en los términos que determina la ley. Hay una excepción, ¿sí? Esta excepción se va a manejar bajo la hipótesis sobre la aprobación de la mayoría de la Cámara del Congreso de la Unión. En cuanto a la participación total, al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado va a ser vinculado, ¿para qué? Para los poderes ejecutivos, para los poderes legislativos y también para las autoridades competentes. Ahora, no va a ser objeto de consulta popular la restricción de algún derecho humano reconocido en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, en los pactos, en el tema que nos dice el artículo 1 de la Constitución que habla de las garantías. Entonces nosotros tenemos, acuérdense, garantías de protección, en los principios consagrados también en nuestro artículo 40 de la Constitución Política de permanencia o de continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular. Es decir, en materia electoral, el tema, por ejemplo, de las obras de infraestructura de la ejecución, del tema de seguridad nacional, que ahorita se ha escuchado mucho en medios de comunicación con el presidente de la República, cuando hablamos del tema de organización, de funcionamiento, de la disciplina de la Fuerza Armada, de los decretos o las leyes que salen para cómo se va a desenvolver, por ejemplo, la Fuerza Armada, pues nosotros podemos dar nuestra opinión en el tema de seguridad nacional. Nosotros como ciudadanos pues gozamos de ese derecho y siempre y cuando sea a petición de lo que les vengo mencionando. Hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sabemos, y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver lo previo a la convocatoria que se realice dentro del Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad en materia de consulta.
si hablamos en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral va a tener a su cargo en forma directa una verificación de un registro establecido por el apartado primero, que es el que decía al principio de la Constitución, de la primerita fracción de la organización, de la difusión, del desarrollo, del cómputo, de la declaración de los resultados que se hagan en materia electoral. El instituto lo que va a hacer es promover la participación de todos los ciudadanos en consultas populares y será únicamente instancia a cargo de la difusión que se haga. Claro, esta promoción o difusión tiene que ser imparcial y de ninguna manera puede estar dirigida a influir en la preferencia que vayan a tener las personas, es decir, los ciudadanos, sino que tiene que enfocarse en una discusión informada y de reflexión hacia los ciudadanos. Y todo eso forma parte de los derechos por el simple hecho de ser mexicano, ¿sí? Que lo veo pues muy bien, claro. Ninguna persona física, pero también ninguna persona moral, sea a título propio o cuenta de terceros o de una empresa, puede contratar propaganda de radio, de televisión, que sea dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre consultas populares. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, debe suspenderse la difusión de medios de comunicación que tenga propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Ojo aquí, salvo aquellas que tengan un fin de difundir campañas de información de las autoridades electorales y las relativas a servicios de educación, a temas de salud o cualquier otro tema que sea necesario para la protección civil en casos de emergencia. Otro punto muy importante son, dentro de esas consultas populares, son las que son convocadas el primer domingo de agosto. Este punto fue reformado también dentro de los movimientos o los cambios que se hicieron en el año 2019. Esto fue en el último mes del 2019. Y las resoluciones del Instituto Nacional Electoral pueden ser impugnadas en términos del artículo 41 y el artículo 91 de la Constitución Política, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, nuestras leyes lo que van a hacer es efectivo lo dispuesto a que disponga nuestro artículo 30 de la Constitución, enfocarse también en el artículo primero, donde nos dice que todos los ciudadanos van a poder servirse de los derechos que vamos a tener no nada más en nuestra Constitución, sino en los pactos y tratados internacionales. Para los procesos de revocación de mandato, acuérdense que cuando hablamos de revocación de mandato del presidente de la República, hay que llevarse a cabo conforme primero se convoca, ¿por quién? Por el Instituto Nacional Electoral, a petición de ciudadanos, que tiene que haber un número equivalente, al menos nos dice la ley que el 3% de los inscritos en una lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud que vaya a corresponder por lo menos sea de 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores que se vaya a hacer. Entonces, el instituto, dentro de un plazo de 30 días, tiene que recibir esa solicitud, va a verificar el requisito establecido en el párrafo y va a emitir necesariamente dentro de su convocatoria un proceso de revocación de mandato. El segundo, digamos, requisito para que se pueda hacer esta revocación de mandato es solicitar en una sola ocasión, pues durante los siguientes 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Los ciudadanos pueden reclamar con firmas de solicitud una revocación de mandato, ¿sí? Esto siempre y cuando con previa fecha de dar esa solicitud. Y el instituto lo que tiene que hacer es emitir a partir de una fecha, de formatos y de medios para recopilar esas firmas. Se tienen que dar, digamos, los formatos para que los ciudadanos puedan recopilar firmas y también, pues, dar
difusión de los lineamientos para las actividades que tienen que llevar dichos ciudadanos. Se tiene que realizar mediante votación libre, tiene que ser directa, tiene que ser secreta por parte del ciudadano, inscritos a esa lista normal, y el domingo siguiente, a los 90 días posteriores de la convocatoria, se toma en cuenta para las jornadas electorales, ya sean federales o locales. Todo eso, que muchas veces desconocemos como ciudadanos, pues nos da la apertura al ser reconocidos como mexicanos. Para el tema de revocación de mandato, ahorita que les estoy diciendo, tiene que ser válido la participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas a la lista nominal de electores. Y este Instituto Nacional Electoral tiene que tener a su cargo, en forma directa, la organización, el desarrollo, el cómputo de la votación y emitir resultados en el proceso de la revocación del mandato. Hay una prohibición y queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como fines de promoción y de propaganda relacionados con el proceso de revocación. Todo eso vamos a tomarlo en cuenta como derechos del ciudadano, pero también vamos a tener obligaciones. Las obligaciones, la primera es inscribirse en el catastro de municipalidad, manifestando la propiedad de ser el mismo ciudadano que tenga la industria, la profesión, el trabajo para subsistir, y también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en términos que la ley establece. Ahora, este Registro Nacional de Ciudadanos, estoy segura que ustedes ni siquiera, no, porque yo ni siquiera había entrado, pero ese Registro Nacional de Ciudadanos es cuando nosotros nacemos. Este registro, no sé si antes se daba, yo por ejemplo, acabo de tener un problema estamos viendo sobre, vamos a llevar un litigio por un acta de nacimiento. ¿Pero qué creen? Resulta que esta acta de nacimiento fue y es de una persona de Misantla, Veracruz. Esta persona tiene ya 54 años. El problema fue que comienza a trabajar como trailero, y después de muchos años de trabajar como trailero, hasta este momento se les ocurre la gran idea de asegurarlo. Antes le pagaban por fideicomiso, pero la persona al tener un accidente, no se recupera rápido, y entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a asegurar. ¿Por qué? Porque estás faltando mucho el trabajo y sabemos que, bueno, fue un incidente que fue causado por las condiciones de trabajo. Entonces, bien, hay que tratarte, hay que estar pendientes de ti, vamos a ver lo del seguro, y empiezan el trámite del seguro. Esta persona tiene una niña de 5 años y pues su registro son con los apellidos paternos, claro. ¿Y qué creen? Que resulta que el acta de nacimiento, la CUR y la INE, pues están mal por una letra, que es la S. En vez de S tendría que haber sido Z. Y entonces, para poder hacer este cambio y hacer constancia de que la persona sí es, únicamente hubo una falla al escribir su apellido cuando hacen el registro, van a Misantla, Ayuntamiento de Misantla, y pues piden hacer la revisión para que se haga el cambio, para que quede constancia ante notario, y les dicen, ¿saben qué? Pues es que antes se usaban estos libros escritos donde llevábamos un registro nacional de ciudadanos, y este registro pues ya tiene muchos años. Ahora lo llevamos en estas máquinas, pero toda la información no se ha pasado. Tendríamos que ir y regresar y hacer una revisión para ver si hay registro alguno de esta persona. Y esta persona pues lleva tiempo buscando que se pueda hacer el cambio en su acta de nacimiento, y si hace el cambio de acta de nacimiento van a hacerlo en su INE y también en su CUR. Y pues también la hija tiene un problema porque resulta que el apellido no es el correcto, que en vez de una S, debería de ser en vez de una Z debería de ser una S. Entonces la nena no ha podido ser asegurada, se empieza un juicio, pero el trámite es un poco complicado porque en estas, digamos, lugares donde no se tenía esa precaución de tener un buen registro, pues se ha perdido todo. Esta persona sigue en el intento de poder hacer el cambio, pero por lo mientras no está asegurada.
no está asegurada, y si no está asegurada, pues la niña tampoco está asegurada, ¿sí? Esto de registro nacional, pues nosotros no lo vemos, eso se va a encargar o lo hace pues en el registro civil, cuando está nuestro proceso de asignar el nombre, quién va a ser el testigo, vamos a firmar, nos toman la fotografía, y mientras nosotros hacemos esto, pues las personas que están a cargo hacen este registro nacional de ciudadanos en los términos que determinan las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y de expedición del documento sirve para poder acreditar la nacionalidad, también los servicios de interés público, como les digo, y por tanto hay una responsabilidad. Y esta responsabilidad corresponde al Estado y también a los ciudadanos, como lo establece nuestra ley. Y la segunda obligación importante que vamos a tener como ciudadano de la República es formar parte de los cuerpos de reserva. Esto con una fracción reformada en el año 2019. Estas son las únicas dos obligaciones que son enmarcadas, digamos, importantes dentro de nuestra Constitución política. También se toca el tema de votar en elecciones, en las consultas populares, si queremos desempeñar algún cargo de elección popular, ya sea de la federación o de una entidad federativa. También tenemos que tener ahí algunas obligaciones como ciudadanos, algún cargo que queramos desempeñar por el municipio en donde nos encontremos, también hay un registro que tenemos que cumplir, y el artículo 37 de la Constitución Política nos dice que ningún ciudadano, por ninguna necesidad o interés, puede ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana, por naturalización, va a perderse en dos casos. La primera es por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como un extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos que impliquen la sumisión de un Estado extranjero. Y la segunda, por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Entonces, al nosotros tener esos casos, pues podemos perder nuestra nacionalidad como mexicano. Ahora, la ciudadanía mexicana se puede perder por aceptar o por usar títulos nobiliarios de gobierno extranjeros, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales del gobierno extranjero sin permiso. Ojo aquí, no se está negando que en algún momento podemos tener esa función, pero hay un permiso, y este permiso lo tiene que otorgar el Ejecutivo Federal. Si nosotros no tenemos ese permiso, entonces nosotros podemos perder la ciudadanía mexicana. El presidente de la República, los senadores, los diputados, también sin previo permiso ejecutivo, incluso los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tienen que tener también esos, digamos, hay unos requisitos para poder ejercer, aceptar y usar esas condecoraciones extranjeras. Por admitir del gobierno de otro país funciones sin que se pida permiso al Ejecutivo Federal, también pues lo que va a pasar es que vamos a perder nuestra ciudadanía mexicana. Oiga, licenciada, ¿y si está Eh, casada con un extranjero? y quiere hacer función, sí, Ajá. podría ¿Ahí se ser. tiene que pedir permiso o ya no porque está casado con un extranjero? Hay un permiso, y este permiso, digamos que son unos formatos que se piden y que es un trámite, no, antes tardaba muchísimo, pero ahora ya no es tan tardado, y el trámite con unos formatos que se piden, siempre justificando el por qué, se les hace como una historial, una entrevista, y a partir de eso se les da un permiso, esto siempre del Ejecutivo Federal, Ale. También se tiene que tener ese permiso. Les repito, ese permiso no es complicado, hay que pedir los formatos, y siempre los primeros 3, 4 meses se checan a la persona, es decir, le están monitoreando
¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que constatar que sea una buena ciudadana, ¿sí? Y que lo que esté haciendo en otros países, pues no afecte ni al país en donde reside en ese momento, ni a nuestro país. Entonces, digamos que las están vigilando por un cierto tiempo y llenan un registro para tener esa autorización, aunque tengan una pareja que esté, ya sea como funcionario o que nada más sea extranjero. Aún así tenemos que llenar ese permiso. ¿Sí? Gracias. Entonces, eh, esto forma parte, digamos, de lo que abarca nuestra constitución política. Pero, ¿qué creen? Ahorita es importante, les voy a pasar un material, porque no nada más tenemos que enfocarnos a la constitución política de los Estados Unidos, sino que también yo les comentaba que hay una ley de extranjería. No sé si alguien ha escuchado en algún momento qué es la ley de extranjería, la No, ley, yo no. la ley de nacionalidad, la Convención de Viena sobre relaciones consulares. ¿Nadie? No, yo no. Bueno, les voy a dar 5 minutitos para que en fuentes abiertas busquemos Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Ley de Extranjería y Ley de Nacionalidad. Es más, se los voy a poner en el chat de Zoom. 5 minutitos en lo que voy a hacer una parada técnica al baño.
Bueno, les pasé un link. Hay que darle una leída, sobre todo a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que me interesa mucho para la próxima clase. Igual, darle una lectura a la ley de extranjería y a la ley nacional. Es Maestra, la importante. ley de extranjería, yo encontré las otras, de hecho ya se las compartí, y esta también, pero la ley de extranjería no la encontré como tal. A ver, ahorita se las voy a enviar. Nada más que saben que no se las voy a enviar por Zoom, porque incluso las diapositivas se las estoy tratando de mandar, pero no me deja. Se las voy a mandar por el chat para que ustedes las puedan tener. Yo Ok. sí encontré una que dice ley sobre extranjería y naturalización, pero es en relación al decreto del Ajá. 28 de mayo de 1986. ¿Es eso? Sí, hay una más actual. Ese es como antecedente, pero igual se las paso en el chat que tenemos de WhatsApp. Fíjense que esto es importante porque va en relación con lo que hemos visto. Primero que nada, la gran pregunta del millón es cómo se adquiere la nacionalidad mexicana. Sabemos, y ahorita lo íbamos platicando, que el artículo 30 de la Constitución Política establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por qué, dijimos también, por nacimiento o por Residencia, ¿no? frío. Naturalización. Naturalización. Acuérdense, la nacionalidad mexicana la vamos a adquirir por nacimiento o por naturalización. Para poder probar la nacionalidad, todo mexicano por nacimiento debe contar con un documento que dice dónde naciste, a qué hora naciste y cómo, a qué, ese documento, ¿qué nombre le damos? Acta de nacimiento. Perfecto. Entonces, para probar nuestra nacionalidad, todo mexicano por nacimiento debe contar con un acta de nacimiento. Y todo mexicano por naturalización debe contar con una carta de naturalización. Esos son los documentos que van a acreditar que nosotros somos de nacionalidad mexicana. Entonces, artículo 30 de la Constitución Política establece nacionalidad mexicana, que puede ser por nacimiento o por naturalización. Para poder acreditar por nacimiento debemos tener un acta de nacimiento y para la naturalización debemos contar con una carta de naturalización. Ese es el nombre que se le da. Por tanto, si usted posee la nacionalidad mexicana y desea transmitir dicha nacionalidad mexicana al hijo nacido en Países Bajos, entonces, por decir un ejemplo, corresponde tramitar un registro de nacimiento, ante el consulado, y va a ser el consulado mexicano, o bien también inscribir el acta de nacimiento, en este caso si es de Países Bajos, donde corresponde a fin de dotar que nuestros hijos tienen esa nacionalidad mexicana. Se puede poseer doble o múltiple nacionalidad, como bien les explicaba. En el año 1998 salió una ley de nacionalidad. Y esta ley de nacionalidad, que se las voy a poner aquí en el chat, que es la que quiero que vean. Ahí decía que se puede múltiples nacionalidades, ¿no? Porque así empieza el título, como que se pueden múltiples nacionalidades, sin renunciar a la mexicana. Perfecto, miren, aquí les estoy pasando el link. Muy bien, Ale. Porque esas son las preguntas que comúnmente tendríamos que saber como ciudadanos. Les voy a pasar la otra. Entonces, fíjense que esa ley de la nacionalidad, su última reforma fue en el año 2012. Esa ley fue publicada en el año 1998, en específico el 23 de enero, como ustedes bien pueden ahí notar. Entonces, esa ley reglamentaria nos especifica en su artículo 30, 32, 37 de los apartados A y B correspondientes, pues son disposiciones al orden público, ¿sí? Al territorio nacional y nos dice que esto es muy importante si nosotros podemos tener doble o triple nacionalidad. Es una ley pequeña, es una ley de 11 hojitas que les pido por favor hagan lectura
porque nos viene en específico la nacionalidad mexicana por nacimiento. Y nos dice que los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él, pues deben hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando pues, no hayan adquirido otra nacionalidad, y nos desglosa que todos los mexicanos por nacimiento, cuáles son las características que tenemos que poseer si es que vamos a adquirir actos jurídicos que se celebren, que la participación que vamos a tener como ciudadanos. Entonces, todo eso viene dentro de esta pequeña ley de 11 hojitas que me van a hacer el favor de dar lectura. E incluso habla también de las sanciones administrativas, vamos a tener infracciones y también vienen los transitorios. Es una lectura muy corta que en media hora, mientras están ahí, digamos, en el transporte, lo podemos estar viendo, y es muy importante. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿se puede poseer doble o triple o múltiple nacionalidad? Pues bueno, en el año 1998, cuando nace esta Ley Nacional de México, pues permite que las personas mexicanas por nacimiento puedan contar con otra nacionalidad además de la mexicana. Entonces significa que todo mexicano por nacimiento puede adquirir cuantas nacionalidades quiera o desee. Y esto pues no implica un riesgo de perder la nacionalidad mexicana. Este hecho tiene gran relevancia porque la doble o la múltiple nacionalidad en la práctica pues significa una ampliación de derechos para las personas que cuenten con ella. No obstante, también existen, claro, algunas responsabilidades que se van a desprender de contar con más de una nacionalidad. Les voy a poner algunos ejemplos. Al salir o al entrar al país, debe hacerse sin excepción como nacional mexicano. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahorita, estén checando váyanse el artículo 12 de la ley nacional, nos habla precisamente de eso. Al entrar o al salir del país como extranjero es motivo de sanciones administrativas si es que no se presenta como nacional mexicano. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner? En todo trámite ante autoridad mexicana, incluidas las oficinas consulares, debes identificarte como mexicano, ¿sí? Si es que yo llego y me ostento como un extranjero, sería violatorio a esa ley de nacionalidad. Si ustedes se van al artículo 13, por favor, de la ley de nacionalidad, entonces yo estaría violando precisamente ese artículo y tendría consecuencias legales. Ahora, otro punto muy importante, Gaby, Ale, Laura, es que si tenemos doble nacionalidad y viajas al país de donde yo tengo mi otra nacionalidad, puedo tener que enfrentar pues algunas situaciones como obligación de realizar el servicio militar, que acuérdense, lo estaba diciendo ahorita, el servicio militar, como es en México, no es igual que en otros países. Incluso Alejandra nos ponía el ejemplo que hay países donde a fuerza tienes que hacer el servicio militar, hombres y mujeres. Entonces yo diría, no, pues me voy a México porque me conviene, porque ahí no hago servicio militar, pero ¿qué creen? Que si contamos con esa doble nacionalidad y en el país en donde también tengo esa nacionalidad, nos dice que tengo que hacer el servicio militar, obligatoriamente, aunque no esté en ese país mucho tiempo, tengo que hacerlo. Muchas veces pasa que nos vamos 6 meses a un país donde estamos con esa nacionalidad y regresamos a México y nos vamos, y uno piensa, pues como no estoy en este país permanentemente, sino temporal, pues no voy a hacer ese servicio militar. No, no, no. Ahí obligadamente tienes que hacer el servicio militar, ¿sí? Hay que también tener obligaciones fiscales, hay que enfrentar procesos legales. Vamos a poner un ejemplo, la Shakira, la cantante, ¿qué es lo que pasó? En este caso tuvo un problema en algún momento fiscal porque pues ella tenía que abocarse tanto a lo que decía Colombia como lo que decía España. ¿Qué es lo que tuvo como consecuencia? Obligaciones fiscales. Enfrentó procesos legales por ofensas en contra de las leyes de España, ¿sí? Y si fueron cometidas en el extranjero, por ejemplo, no reconocimiento de tu nacionalidad mexicana por parte de otro país, entonces también ahí hay que moverse porque hay que pedir protección consular limitada y muchas veces realmente es limitada por parte de México. Entonces, hay causas
en las cuales tenemos que estar pendientes. No es tan fácil tener doble nacionalidad. Por ello, si es que alguno de ustedes o conocen a alguien que cuente con doble nacionalidad, además de la mexicana, y piensa viajar al país del que también es nacional, pues es recomendable que se pueda contactar a la embajada o al consulado de ese país para que pueda conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y recuerden que mientras uno esté en el país de nuestra otra nacionalidad, el gobierno de México no puede brindar protección consular. ¿Por qué? Porque las autoridades de ese país te van a tratar como nacional. Entonces, ahí hay un problema. La siguiente pregunta que tendría que ser, digamos, para una evaluación o para un examen, aparte de las dos, ya llevamos dos cuestiones. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad mexicana? Nacimiento o naturalización. ¿Se puede poseer doble o múltiple nacionalidad? Claro que se puede a partir de la Ley Nacional de 1998 y las reformas diversas. La tercera pregunta o cuestionamiento que tendríamos que hacernos es, ¿se puede perder la nacionalidad mexicana? Sí, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política, ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. En cambio, la nacionalidad mexicana por naturalización sí se puede perder en casos específicos. ¿Cuáles son esos casos específicos? Yo les puse algunos ejemplos. ¿Sí? La adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera va a hacer que perdamos entonces esa naturalización. Hacerse pasar por cualquier otro instrumento público como extranjero, también vamos a perder esa naturalización. Usar un pasaporte extranjero va a hacer que perdamos la naturalización. Aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión al Estado extranjero va a hacer que nosotros perdamos esa naturalización y residir durante 5 años continuos en el extranjero. Entonces, la pregunta es que ¿se va a poder perder la nacionalidad? Ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero por naturalización hay casos específicos donde sí podemos perder esa nacionalidad mexicana por naturalización. Esa sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta que yo tendría para ustedes ¿es posible renunciar a la nacionalidad mexicana? Yo les pregunto. ¿Qué creen? Que sí, Por que nacimiento, adquirimos otra. por Sí se puede. nacimiento, ¿no? A ver, vamos primero con Gaby. Sí, yo pienso que por nacimiento no podemos renunciar, por naturalización, sí. Ok. Laura. Yo también, Vero, creo lo mismo. Perfecto, Berito. Laura. Yo digo que sí se puede renunciar a la nacionalidad. Ok. ¿Por qué? Porque puedes irte a otro país y Y adquirirla. renunciarla a tus derechos como mexicano y adquirirla de otro país. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Yo opino lo mismo que Laura, se puede, sí se puede renunciar y adquirirla de otro país. Perfecto. Hay que sustentar. Si bien la Constitución establece en su artículo 37 que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, esto, a ver compañeros, entendiendo este acto como una acción arbitraria de parte de la autoridad, Entonces, si ese artículo de la Constitución nos dice que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, la propia Constitución no restringe expresamente la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento o por naturalización renuncien a esa nacionalidad mexicana. Ojo aquí, porque asimismo hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Acuérdense de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, por favor, pónganmela en fuentes abiertas. En su artículo 15, hagan favor de buscarlo, artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también hay una Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 20, ojo aquí, Lau, Gaby, Alejandra, Vero, reconocen que toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
y hacen una distinción precisa entre la garantía que goza toda persona al no ser privada arbitrariamente de su nacionalidad, y ojo, y el derecho que tiene todo ser humano de cambiarla. Por tanto, fíjense que en el año 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó que ningún mexicano por nacimiento va a poder ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Sin embargo, los mexicanos por nacimiento o por naturalización pueden renunciar a esta voluntariamente, si es que quieren. Claro, esto sujetándose a los términos que establece la ley y a las condiciones específicas. ¿Me explico? Sí, qué triste. Sí, sí, gracias. Gracias. Entonces, podemos ya tener, solventamos esa duda si es posible renunciar a la nacionalidad mexicana, Sí, perfectamente. pero ¿qué creen? ¿Qué pasa si quiero recuperar la nacionalidad mexicana? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Pues no se puede? obviamente, así como lo manifestó, no está establecido que no, así como no puede, que puede ser, o sea, como te lo deja abierto, ¿no? Que quizás Ajá. puedes hacerlo, quizás no puedes hacerlo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí se puede, ¿no? Porque dice que no se puede privar de ella, entonces se podría. Muy bien. Bueno, Está muy bien. más Fíjense. duda. Adelante, adelante, adelante. No pienso, o sea, pienso eso, pero pues ahí está la duda. Ujú. Fíjense, si la persona renunció voluntariamente a la nacionalidad mexicana y quiere recuperarla, entonces lo que tiene que hacer es, hay un procedimiento y se llama este procedimiento declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. Búsquenla. Pongan procedimiento de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. Entonces, si la persona que renunció voluntariamente a la nacionalidad mexicana quiere recuperarla, tendrá que hacerlo mediante el procedimiento de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, o puede sujetarse al procedimiento para obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, si queremos recuperar la nacionalidad mexicana, tendríamos que ir a un procedimiento de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, o también pues empezar el trámite para obtener la nacionalidad mexicana, pero ahora por naturalización. Ahora, ya como último, porque va a acabar nuestra clase, ¿cuáles serían los instrumentos de adquisición y prueba de la nacionalidad mexicana? Primero, el acta de nacimiento. El acta de nacimiento, acuérdense, el registro civil tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Los embajadores, los de México, digamos, actúan en calidad de jueces de un registro civil y tienen esa facultad de poder levantar registro, ya sea de nacimiento, no nada más de nacimiento, de matrimonio y de función como conocemos, y van a expedir copias certificadas de esos registros. Ahora, los actos de registro civil efectuados ante embajadas y consulados de México, como actas de nacimiento, de matrimonio, de funciones, copias certificadas, van a surtir efecto jurídico pleno en el territorio nacional, sin necesidad de la legalización, de apostillar, de la inscripción ante alguna autoridad de México. ¿Por qué? Porque se trata de un documento que es expedido por una autoridad federal mexicana. Entonces, el primero sería el acta de nacimiento, que es el registro de nacimiento. Y pueden solicitar quien tenga derecho de la nacionalidad mexicana por nacimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política. Váyanse, por favor, al artículo 30 de la Constitución Política. Es más, aquí se los voy a compartir. Déjenme aquí. ¿Se ven mis diapositivas? Todavía no. No, Fíjense que yo se las trato de compartir desde hace rato. Miren, vámonos para acá.
Hoy vimos población del Estado mexicano, nacionalidad, ciudadanía, la ciudadanía y la doble nacionalidad y situación jurídica de los extranjeros. Principalmente el artículo 1 de la Constitución que dijimos que los mexicanos van a gozar de los derechos reconocidos por la Constitución y de las garantías. Perfecto. Siguiente artículo que tomamos en consideración es que toda persona tiene derecho de entrar a la República Mexicana, viajar por ella, estar en el territorio, mudarse, hacer una residencia, tener esta carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto, etc. El artículo 11 para nuestra clase también es de gran ayuda. Luego, el capítulo 2 de nuestra Constitución Política nos empieza a hablar de la nacionalidad mexicana y nos dice que se va a adquirir por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento y ahí nos desglosa y son mexicanos por naturalización. Miren, aquí les voy a dejar un minutito para que vean la diapositiva y le den una lectura. Estos son los artículos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, aparte de las leyes especiales, para poder fundar la nacionalidad y la ciudadanía mexicana. Muy bien. Entonces, a partir de esto, ay, caray, a partir de eso, esto es importante que lo consideremos porque el artículo 30 que acabamos de ver de nuestra Constitución Política dice que se tiene que tramitar ante las oficinas de registro civil en territorio nacional o también en embajadas y consulados de México en el extranjero. Hay una página donde podemos incluso ver la información sobre el registro civil, por ejemplo, en actas de nacimientos. Listo. Se los acabo de pasar por las diapositivas. Esta es una página de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso nos hacen la sección consular y nos dice, se puede registrar como mexicano a los hijos de mexicanos nacidos en el exterior cuando los padres hayan nacido en territorio nacional, los hijos de mexicanos naturalizados, los hijos de padre o madre que tengan nacionalidad probada mexicana, que son los mismos requisitos que yo les di sacados de la Constitución Política. Incluso nos dan los registros generales para llevar a cabo el registro de nacimiento y nos dice que es indispensable presentar el registro con lo que viene y 2 testigos y ambos padres. Es decir, cuando vamos nosotros ahí al registro civil o al Palacio Municipal, para hacer el trámite y dar un registro de nacimiento. Entonces, yo les acabo de pasar esa página para que lo puedan ver. ¿Qué otro instrumento de adquisición o prueba de la nacionalidad mexicana tenemos aparte del acta de nacimiento? El segundo, compañeros, es la inserción, o también le llamamos inscripción del acta de nacimiento extranjera en México. Es decir, este procedimiento lo que significa es realizar una transcripción de la información contenida en un acta de nacimiento extranjera en un documento que es mexicano, que es similar al acta de nacimiento, tiene las mismas características. Entonces, al tratarse de una función de competencia estatal, porque no es federal, los requisitos pueden variar dependiendo cada estado, cada entidad federativa donde se vaya a realizar el trámite. A manera de ejemplo, entonces nosotros podemos consultar el vínculo para, digamos, la Ciudad de México. Si yo consulto el vínculo para Ciudad de México para poder hacer ese requisito, fíjense que yo estaba buscándolo hace rato y me apareció esto, que se los voy a poner aquí en el chat de la licenciatura. ciudaddemexico.gov.mx. Hace rato estaba entrando, ¿ustedes creen? Para más, yo quise asemejar una inserción, una inscripción de acta de nacimiento extranjera. Entonces, ese procedimiento yo lo tendría que hacer si estuviera en Ciudad de México o pues en esta página. Si estoy en el estado de Veracruz, ahorita también tendría que poner inserción o inscripción de acta de nacimiento extranjera
Estado de Veracruz y me saldría la página correspondiente. Eso para un instrumento de adquisición. Luego viene la carta de naturalización. La carta de naturalización se extiende a todo el extranjero que quiera o desee adquirir la nacionalidad mexicana y que acredite las condiciones y requisitos que yo les venía mencionando de la Constitución Política. Incluso está la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Carta de Naturalización por Residencia. La pueden buscar en fuentes abiertas, que también la estuve buscando para ustedes, y miren, es esta que les mando en el chat. Y esa nos habla y nos dice cuáles son los requisitos del documento que se va a expedir a esos extranjeros que acrediten una residencia en territorio nacional con una tarjeta, y esa tarjeta es expedida por la Secretaría de Gobernación, que acredite la condición de estancia de residente temporal, o también hay una tarjeta que acredita la condición de estancia de residente permanente, cuando esté por lo menos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de solicitud. Ahí va, pues. Se los paso aquí por el chat también. ¿Existe un tipo de nacionalidad provisional o es permanente todo? Adelante, Laura. ¿Hay un tipo de nacionalidad provisional? Es un permiso que se les da, y aquí se desglosa, por ejemplo, en otros países, permisos estudiantiles, permisos laborales, y en este caso es un permiso que se extiende y que se puede renovar, ¿sí? Cada país también cuenta con sus propios permisos. Ok. Por ejemplo, fíjense que a mí me tocó ir a España yo empecé a ir a España en el 2000, en el 2000 me parece 20. Y en ese entonces no pedían ese permiso, pero ahora resulta que yo estaba platicando con un amigo que se iba a ir a estudiar a Barcelona de intercambio, y están pidiendo ya un permiso, porque si bien va a estar 2 años, bueno, 10 meses más los que se encuentra ahí de vacaciones, y ya les están pidiendo este permiso, y es un permiso de permanencia, pero es temporal. Eso antes no se daba. Es un residente temporal estudiante. Incluso, Laura, ahorita que les acabo de mandar el último link de carta de naturalización por residencia, ahí te maneja la condición de estancia por residente temporal estudiante. Si ahorita lo abres, y hay que presentar una solicitud. Esa solicitud se llama DNN-3. Uno la tiene que descargar y hacer un preregistro. Entonces empieza el trámite y ahí te dicen, bueno, ¿para qué tipo qué tipo de temporalidad vas a tener y por qué? Y hay que justificarlos. Incluso en este link que les acabo de mandar, si se dan cuenta, por favor, ábranlo. Viene certificado de nacionalidad, viene la Declaratoria Nacional Mexicana por Nacimiento, viene la Carta de Naturalización por residencia, por tener hijos mexicanos, la Carta de Naturalización por ser originario del país latinoamericano, de la península ibérica, la Carta de Naturalización por haber presentado servicio o realizar obras destacadas en materia de cultura, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, la Carta de Naturalización por haber contraído matrimonio con un varón o con una mujer, la Carta de Naturalización por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo, también por haber estado sujeto a la patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. Vienen también las copias certificadas de nacionalidad por nacimiento o por naturalización. Viene descargado la ley de nacionalidad, el reglamento de la ley nacional que les pedí ahorita que me lo buscaran, la nacionalidad y la naturalización, las estadísticas del documento del artículo 30 de nuestra Constitución Política, que se los decía al inicio de nuestras clases. Viene bien desglosado, digo, y les va a ayudar, aunque sea para
para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es que funciona todo este trámite, porque una cosa es hablar de la teoría, pero bueno, hay que irnos un poco al trámite. Esto es la Declaratoria Nacional de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. Ahora, el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento igual se expide por mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, que otro estado los considere como sus nacionales y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o de alguna función que se requiera ser mexicano. Entonces, para eso, ¿qué creen? También hay que llevar una serie de requisitos y hay que llenar una solicitud, pero esa solicitud en vez de DNN-3, esa solicitud es la DNN-1, que tiene que llenarse también y nos dice que ese documento se expide a mexicanos por nacimiento como tal, que se consideren nacionales, pero que pretenden acceder al ejercicio de algún cargo o de alguna función, que es lo que también me preguntaba Alejandra. Esto tiene que ver con lo que te voy a decir, Ale, porque puede ser algún ciudadano que pretende el ejercicio de algún cargo o función que requiera o que tenga que justificar o decir que es mexicano y que vaya a adquirir otra nacionalidad, ya sea porque la pareja está ahí, porque reside ahí, etc. Entonces hay que llenar una serie de requisitos y un formato que te decía. Este formato, Ale, es este que te voy a pasar ahorita. Y este sería el formato que tendrían que llenar. Les paso el formato, son 6 hojitas para que ustedes vean más o menos cómo es que se llena este tipo de formatos. Y de igual manera les paso el link para los requisitos de certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento para que les puedan dar ahí una revisión. Entonces, esta información que yo les estoy manejando es instrumentos de adquisición y prueba de nacionalidad mexicana. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de adquisición y prueba nacional mexicana? Número 1, acta de nacimiento, es decir, el registro de nacimiento. Número 2, ¿quién me puede decir? Los acabamos de ver. Inserción. O inscripción de acta de nacimiento extranjera en México. Perfecto. México. Tercera. Carta de naturalización. Perfecto. Cuarta. Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. Y última, certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Una es declaratoria y otra es certificado. Bien, todos estos se los mandé para que puedan darle una revisada. Y les pido, por favor, denle una lectura a la Ley de Extranjería, a la Ley de Nacionalidad y a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya me pasé un poquito del tiempo, pero es que me conecté más tarde. Hasta aquí, Lau, Ale, Gaby, Vero, ¿tienen alguna duda? Gracias. Yo sí, el último instrumento no alcancé a apuntarlo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Entonces, después de la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, tenemos el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, así se le llama, Gaby, certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Y se va a expedir a mexicanos que son nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, que otro estado, o sea, otro país, otro lugar, los quiera considerar como nacionales y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo, alguna función y que se requiera para ser mexicano. Entonces, cuando nosotros queremos estamos en otro país y pretendemos hacer ejercicio de un cargo o de un puesto, de alguna función, pues no nada más es, bueno, dame el cargo y ya. Alguien nos decía, bueno, y si tengo un esposo y quiero hacer extranjero y yo quiero tomar un cargo, pues no es tan fácil. Hay que llenar una solicitud, hay que llenar un formato. Como bien le decía Ale, antes tardaba más, ahora los requisitos los vienen en la página y nosotros tenemos que hacer una solicitud que es la FF que les acabo de mandar. La solicitud de NN-1 se llena y hay que entregar una serie de documentos para que nosotros podamos ver tener esa autorización. Incluso revisen, por favor, el artículo 17 de la Ley de la Nacionalidad que va con ese tema de certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Esos serían los últimos y bueno, ya les mandé el formato, Ale, para que también te des una idea
Fíjense, en el año 2023, ahorita hasta 31 de diciembre de 2023, el costo aumentó. Tiempo máximo de respuesta, 20 días hábiles. Renuncia de certificado de nacionalidad, un día hábil, súper rápido. Pero, por ejemplo, renuncia de nacionalidad mexicana hasta 20 días y el costo es de 1,265 pesos. La naturalización, tiempo máximo de respuesta hasta 3 meses después de que se haya emitido su opinión en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, y el costo de esa naturalización es de 8,395. La constancia de no antecedentes de naturalización tiene un tiempo máximo de respuesta de 3 meses y tiene un costo de 400 pesos. La copia certificada de documentos de nacionalidad, 20 días hábiles y tiene un costo de 615 pesos. Estos derechos y costos son vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2023. Igual se los voy a mandar por acá. ¿Cómo la ven? Yo tengo una duda. Adelante. Hay personas que sus CUR no están en el registro, no están registrados. Ya ve que ahora aparece una leyenda que el CUR no está registrado. Pero yo conozco de una persona que está así, y entonces le dijeron que fuera a, creo que es Renapo, no me acuerdo dónde, para hacer el registro, llevar el acta y hacer el registro. Ya fue y le dijeron, pues que no, porque el acta tampoco está registrada. O sea, no está registrada el acta, pero tampoco obviamente no puede tener CUR. Entonces, eso se hace por medio del registro civil. Correcto. ¿Y Eso qué se pasa? Como los casos del que usted comentaba, de los que tienen mal el nombre, pues obviamente no pueden tener CUR porque no pueden registrar el acta. un juicio. Hay que llevar un juicio, Ale. ¿Por qué? Porque esos registros son inexistentes aparentemente. ¿Sí? Son tan viejos y en muchos casos, aunque no sean viejos, como tú me pones el ejemplo de los niños que también lo veo y que a diario se da, y aparte la población, pues es que el número de registros ya, imagínate cuántos registros no se hacen. Entonces, cualquier pretexto es bueno para ya no hacerlo. ¿Qué es lo que se hace? Hay que empezar un juicio. Incluso les voy a compartir el caso que yo llevo, el ejemplo que yo les puse, de hecho, es el papá de mi hermana. Mi hermana tiene 5 años y ahorita ella no tiene seguro que le corresponde. Su papá trabaja como trailero, no somos del mismo papá, pero él lo estaba yo apoyando en ese tema porque resulta que su acta de nacimiento estaba mal. Entonces fui a Misantla y resulta que con Misantla fuéramos al registro y nada más tener constancia ante el notario y ya con eso pues podíamos hacer todo el trámite. Pero resulta que no encuentran los libros de registro, que hay que hacer un juicio y ese es un juicio especial, Ale. Entonces es lo que lo están viviendo ahorita demasiadas personas porque pues ya o no se tienen ese registro de los libros anteriores o cualquier pretexto, te repito, es bueno para no poder hacer el registro. Y si no hay acta de nacimiento, no hay CURP. Y Entonces, el tema es ahora el CUR porque lo piden para todo, pero pues si nos vamos hacia atrás, no hay CUR porque el acta está mal, porque es todo un... ha sido ¿Sí nos puede un rollo. compartir esa información? Claro que sí. Gracias. Les voy a pasar la solicitud, el nombre del juicio para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es qué es lo que se tiene que hacer, que nosotros seguimos, bueno, todavía ahí vamos caminando. Bueno, ¿alguna duda? Ya me desconecto, ya perdónme por el tiempo y por haberme conectado un poquito tarde, perdón por no haber estado en la clase anterior. No, pues sí, maestra, recuperamos todo lo perdido. Bueno. Bueno, estaba preocupada por eso, pero bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase que nos toca pues el sábado, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces, nos vemos y cualquier duda, comentario, estoy pendiente. Muchas gracias por el de tiempo. nada, hasta luego, bonita noche, descansen. Bye. Bye. Vaya todas, buenas noches.